Saludamos a las personas también que están conectados en línea. Es un tiempo lindo, especial de lo que es estar en la casa de Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos fueron bendecidos esta semana por Dios? ¿Cuántos fueron bendecidos por el Señor? ¿Hemos sido bendecidos por Él? Amén. Ya lo saludó, ya dijo hola, mucho gusto. Ya le dijo bienvenida, le dijo bienvenido. ¿Listo? Juan capítulo 17, versículo 21. El tema de hoy lo tenemos en Juan capítulo 17, versículo 21. Venir a la casa de Dios, congregarnos, no tiene que ser como un hábito o hacerse por hacerse, sino por realmente la necesidad de llenar nuestro espíritu, de conectar con el Padre, de acercarnos a Dios, conocerlo más. Eso es, no es una religión. Acuérdate que hemos aprendido que es una relación con Dios. Dígale que está a su lado. Hay que buscar una relación con Dios, no una religión. Porque muchos por años de pronto tuvimos una religión y tenemos que ser conscientes que necesitamos tener es una buena relación con Dios. Amén. Vamos a la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, el versículo 21. Dice así, Juan 17, 21 al 23. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Permite que ellos también estén, ¿qué? En nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Vuelvo y lo leo. Para que todos sean uno, diga uno. Mira, para que así como tú estás en mí, yo en ti. Esto es algo que quiero que lo analicemos. Mira cómo el Señor hace esta oración al Padre. Dios, el mismo Señor Jesucristo, le está orando al Padre y le dice, yo anhelo que ellos sean uno. Padre, así como tú en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, dice, para que el mundo crea. Diga, para que el mundo crea. ¿Qué pasa? La Biblia nos muestra ahí muy claro que es Jesús, el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. El que tiene al Hijo, tiene al Padre. Jesús vino a mostrarnos a quién, al Padre. Es entender que Jesús es ese principio de unidad. Hoy quiero hablarte, la unidad es importante en la iglesia. La unidad en el cuerpo de Cristo es importante. Jesús nos enseña la importancia de lo que es la unidad, aprender a estar unidos en un mismo sentir. Como iglesia, no es solo una parte teológica, sino que la unidad tiene que ser algo que vivimos. Dígale que está a su lado. La unidad, dígale, la unidad tiene que ser algo que vivimos. O sea, porque es que no puedo, no, es que el Cristo es la unidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y unidos un solo Dios. No, tenemos que reflejar la unidad. Esa es la diferencia, aprender a reflejar la unidad hacia la gente de afuera. El propósito de la iglesia es que cada uno de nosotros seamos uno en Jesús y que reflejemos esa unidad, que la gente pueda ver en nosotros una iglesia unida. Y lo más loco de esto es que el diablo es tremendo porque él siempre trabaja la división. El diablo siempre busca que haya desunidad. Por eso nosotros como iglesia tenemos que aprender nuevamente el principio que Dios nos dejó, unidad. Unidos juntos, unánimes juntos, es la clave. Unidad, diga unidad. La unidad para la iglesia no es opcional. La unidad para la iglesia es algo que el Señor nos dejó. Tenemos que ser unidos. La iglesia tiene que unirse, tiene que trabajar unido. La iglesia la dejó el Señor para que unánimes, juntos, alcancemos, logremos, visionemos, proyectemos y hagamos el propósito de Dios. El propósito de Dios. Unidos logremos el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Llevar almas. ¿Cuál es el propósito de Dios? Liberar al cautivo. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que Jesús nos mostró que el que crea en Él, el que crea en Jesús, tiene vida ¿qué? Eterna. Entonces vamos con nuestro mensaje esta mañana. La unidad no significa ser idénticos. A veces pensamos que la unidad es que todos tienen que ser igualitos. Tienen que ser como yo soy. No, es que yo soy así, el pastor es así, el líder es así. No, cada uno es
distinto. Dios hizo a cada persona de diferente manera. Todos no somos iguales. Yo quiero que usted tenga claro algo. Todos somos hijos de Dios, pero no todos somos iguales. Tenemos que tener muy claro eso. Dios a cada uno le dio una personalidad. Dios a cada uno lo hizo de diferente manera. Dios a cada uno lo formó como Él quiso formarlo. Él lo habilitó, me habilitó con ciertos dones, con ciertas capacidades. Dios te hizo así. Yo quiero que usted me entienda esto. Unidad no es uniformidad. Todos tienen que ser iguales, es que todos tienen que hablar así, decir esto. No, cada uno es cada uno y cada uno es único. ¿Estamos? Cada uno es como es. Usted no puede ser como yo soy, ni yo soy como usted. A veces queremos imitar a otro. Es aprender si aprendemos, pero tenemos que ser tal cual nosotros somos. Yo quiero que usted me entienda esto y a las personas que están en línea también. Tenemos que reflejar la unidad de Cristo y la gente tiene que ver a cada uno de diferente manera, pero ser consciente que esa persona refleja a Jesús. Indiferente de quien sea, cada uno de nosotros debemos llevar a un principio, dar a conocer a Jesús. Mira el que está a su lado. Él refleja a Jesús. Mira el que está al otro lado. Él refleja a Jesús. Tenemos que reflejar a Jesús. Sí me doy a entender, o sea, que como líderes, como creyentes, como cristianos, nosotros tenemos una gran responsabilidad y es que en nosotros la gente ve a Jesús por la unidad. La unidad es una de las cosas que la iglesia tiene que tener como cultura. Dígale que está a su lado. Una iglesia con unidad refleja a Cristo. Formemos una cultura en nuestra Panamericana, formemos una cultura en nosotros como iglesia, que seamos unidos. Y esa unidad te va a llevar a entender las diferencias de otros. La unidad te va a llevar a entender la diferencia de otros. Entender que él es gritón, que ella es gritona, que ella es ojona, que él es ojón, cada uno es distinto. Cada uno es distinto. A veces nosotros queremos, no, es que así, no, es que, mira, cada persona, desde sus temperamentos, desde su carácter, cada parte de su ser es distinto. Cada uno de los que estamos en este lugar somos distintos. Tenemos que entender que Dios nos hizo diferentes. Mire lo que dice la palabra del Señor en Corintios 12:2. Primera de Corintios 12:2. Dice la palabra de 1 Corintios 12:12. Está bien, muchas gracias. Dice, porque así como el cuerpo es ¿qué? Mira, uno y tiene que muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo que muchos son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces, en ese orden de ideas, no todos somos iguales, cada uno tiene una personalidad distinta, no todos servimos de la misma manera, no todos tenemos los mismos dones. ¿Se da cuenta? No todos somos iguales, pero todos le pertenecemos a Cristo, pero somos un solo cuerpo. Entonces, tienes que entender que el Señor nos da un ejemplo muy bonito. ¿Y cuál es el ejemplo que Dios nos regala ahí? El cuerpo. Dice la mano, el pie, el ojo, la nariz. Todos nos necesitamos entre todos. Y tenemos que entender que todos, o sea, ser iglesia, congregarnos en Hechos Panamericana, asistir hoy a esta enseñanza, nos tiene que llevar a tener unidad. No, no rueda suelta. Yo le decía, creo que en una predica, no un ojo por acá, un oído por acá, porque cuando hay malos entendidos, hay distanciamiento. Y el distanciamiento produce una herida. Y la herida no sanada produce una enfermedad. ¿Cuántos de los que estamos acá alguna vez nos han herido? Nos han dañado. En la iglesia, alguien de pronto que está conectado en redes sociales, en línea, tal vez lo dañaron y por eso no se congrega. Hay personas que se afectaron o la iglesia los dañó porque no supo entenderlo o no lo entendieron. Y hoy quiero decirte de parte del Señor, necesitamos sanar, necesitamos reconstruir, porque si no sanamos ni reconstruimos, no podemos glorificar a Dios. Dios se glorifica donde hay unidad. Dígale que está a su lado, Dios se glorifica donde hay unidad. Paz, pero es que cada uno tira por su lado. No es fácil, pero el principio es dado por Dios. La unidad es vital porque la unidad es lo que refleja a Cristo.
Duro como iglesias, porque Hechos va por un lado, otra iglesia va por otro lado. Cada iglesia tiene, cada denominación tiene unas visiones distintas. Pero escúchame, el propósito es uno. ¿Cuántos de los que están aquí vinieron a adorar a Dios? ¿Cuántos de los que estuvieron en la alabanza adoraron a Dios? ¿Cuántos de los que están transmitiendo en pantalla su fin es adorar a Dios? ¿Cuántos de los que están ahí en media, su fin es que Dios sea glorificado? ¿Se da cuenta? Los muchachos que están al servicio, en seguridad, en staff, en las diferentes áreas sirviendo, ¿están adorando a quién? A Dios. Cada uno de los que estamos aquí tenemos un propósito. ¿Cuál es el propósito? Dios. O sea, el propósito nos tiene que unir. Aunque no nos entendamos, aunque cada uno es distinto, carácter, temperamento, pero el propósito que nos une como iglesia es Jesús. Y por ese propósito tenemos que trabajar la unidad. Si no trabajamos la unidad, seríamos una iglesia dividida. Y la Biblia dice, un reino dividido no prospera. Pero si logramos unirnos, si como iglesia nos enfocamos en unidad, te puedo asegurar que podemos cambiar a Pasto para Cristo. Podemos ganarnos a Nariño para Cristo y a Colombia para Cristo. ¿Cuántos dicen amén? O sea, podemos lograrlo. Pero necesitamos trabajar fuerte como iglesia la unidad. Jesús lo dijo en esa oración. Así como tú y yo somos uno, así también seamos uno. Y lo muestra en la palabra a través de Corintios. El cuerpo tiene que unirse, porque si no estamos unidos no vamos a lograr el objetivo del Señor. No es ser igual, sino ser conscientes que el uno suma al otro. El carácter de uno, el temperamento del uno, la personalidad de uno suma a la personalidad del otro. Hay gente dentro de nuestra iglesia que es chalona, recochona, ¿sí o no? Hay gente de nuestra iglesia que en un velorio se ríe. Se le está muriendo la mamá o el papá y está muerto de la risa. Pero escúchame, no es que sea fría ni fría, sino que es su personalidad. Ay, es que usted, ¿por qué muerta de la risa aquí en pleno velorio, enterrando esa es su personalidad. A veces nosotros no entendemos, dentro de la iglesia está pasando igual. A veces tú llegas al lugar y sonríe y de pronto habla con uno, con otro. Ve, qué bandido ese. No, no la juzgues. Es su personalidad. Dígale que está a su lado, no juzgues. Otra persona en su manera de ser o de actuar es alguien que es como serio, como que casi no habla con las personas. Tiene una manera de ser. Dios lo hizo de esa manera. Y tú puedes decir, ay no, Señor, tan aburrido, tan amargado. No, esa es su personalidad. Dios lo hizo de esa manera. Y tienes que aprender a entender que es parte del cuerpo de Cristo, de una unidad. Diga unidad. La unidad para la iglesia no es una opción, tenemos que trabajar la unidad. Porque si no trabajamos la unidad, nos distanciamos y viene el enfriamiento. Y un carboncito sacado del fuego se va a apagar. Por eso necesariamente debemos estar trabajando constantemente esa unidad como iglesia. ¿Qué área hay que trabajar? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu relación con tus hermanos, con tu equipo de trabajo? Dice la Biblia en Hechos, capítulo 15, versículo 36. Hechos 15:36. Mira, aquí hubo un conflicto. ¿Cuál es el conflicto? Aquí vemos al apóstol Pablo, que era muy amigo con Bernabé. Los dos venían de evangelizar, los dos habían acabado de compartir en los diferentes lugares donde habían ido. Habían salido, habían tenido tiempos juntos, se habían ido a comer, habían compartido el evangelio en los diferentes lugares donde iban, habían jugado billar. Habían tenido tiempos como equipo, ¿me explico? Habían pasado tiempos juntos, Pablo y Bernabé, estoy hablando. Mira, después de algunos días, Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor. ¿Está listo? Ya evangelizamos. Ahora le dice, vení, volvámonos, vamos a ver cómo está esa obra en tal lugar. Creo que es tiempo de que regresemos y evaluemos. Mira lo que pasa. Hemos anunciado la palabra. Bernabé quiso llevar ¿a quién? A Juan Marcos. Bernabé le dice, hagamos una cosa, llevémonos a Juan Marcos. Vamos, ese Juan Marcos es buena gente. Pero ¿qué le dice? El que tenía por sobrenombre Marcos, dale, versículo 38. Pero Pablo no le pareció bien. Diga, no le pareció bien. O sería que no le caía bien.
No lo sabemos. Dice, no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde él, Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. O sea que Pablo estaba, ¿qué? Enojado. Pablo estaba disgustado, ¿con quién? Con Juan Marcos. Pero Juan Marcos no había ido. ¿Sabes? Vamos a hacer un evangelismo tremendo. Vamos a hacer una actividad espectacular. Hey, póngame atención. Vamos a hacer algo chévere. Pero resulta que no fue el hermanito Julano de tal. No fue. Y entonces en la siguiente actividad vamos a hacer un evangelismo en el parque infantil. Pero no vayas a invitar a ese porque ese nunca va. Y a veces nosotros dentro de la iglesia la sacamos a la persona porque la persona no pudo ir ese día. O a veces nos sentimos, nos enojamos, hermanos. No es que en mi grupo de oración ni lo vayas a invitar. No la invites a ella, no lo invites a él. ¿Sabes? No, a mi fiesta no lo vayas a invitar, porque si tú lo invitas a mi fiesta, yo no voy. Mira que está a su lado, seré yo, Señor. ¿Sabes? Porque dentro de la iglesia no puede haber eso. Porque la iglesia es el modelo de unidad. Diga, la iglesia es el modelo de unidad. Y si dentro de la iglesia, que es el modelo de unidad, se da, entonces ya no eres parte de la iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pues Pablo y Bernabé le dijeron, listo, vámonos, vamos a salir, vamos a hacer esta actividad, nos vamos a unir juntos, vamos a compartir, chévere. Pero entonces dice Bernabé, listo, llevemos a Juan Marco. No me parece. La verdad, no, si yo lo llevas, entonces yo no voy. A mí ni me vas a meter en ese parche, yo no voy. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Bernabé. Dice, hubo el desacuerdo entre ellos, que se separaron el uno del otro. Mira lo que llevó esto, a una ¿qué? Separación. Diga, separación. Mire, Bernabé tomando ¿a quién? A Marcos navegó a Chipre. Bernabé se fue con Juan Marcos. Dale, versículo siguiente. Dice, Pablo escogió a Silas. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Se dividieron. Cada uno cogió su combo. Cada uno cogió su combo. Yo quiero que usted entienda esto. Hay momentos de conflictos dentro de nuestra familia. Habrá momentos de conflictos dentro de la iglesia. Habrá momentos de conflictos dentro de la empresa. O sea, los conflictos siempre van a existir porque el enemigo siempre quiere dañar la unidad. O sea, el enemigo es astuto y va a querer dañar la unidad de la iglesia, va a querer dañar la unidad de la empresa. Tienes que tener cuidado con eso. Pablo escogió directamente ¿a quién? A Silas y se fue. ¿Qué hizo Bernabé? ¿Cogió a quién? A Juan Marcos. ¿Y qué pasó? Cada uno cogió por su lado. Pero escúchame, ¿cuál era el propósito de Bernabé y cuál era el propósito de Juan Marcos? ¿Cuál era el propósito? Dios, predicar. Entonces, el propósito no puede perderse, aunque hayan dificultades, problemas o situaciones, tienes que entender por qué tú y yo estamos en este lugar. Tienes que entender por qué estás aquí. Tú no estás porque te saludó el de la esquina, porque no te saludó, porque te torció la cara, porque te hicieron sentir mal. Tú no estás aquí por eso. Tú estás con un propósito, adorar el nombre de nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? A eso vinimos a este lugar, a adorar a Dios, a exaltar a Dios, a aprender más del Señor. Vinimos a este lugar. No, pero no, yo ya no voy a volver a la iglesia. No, es que ya no, es que la hermanita, no, es que, no, iglesia. No, tienes que cambiar porque el propósito es alabar a Dios. El propósito es buscarlo a Dios. Vamos a una actividad, vamos a una reunión, tiene un propósito. Ese propósito tiene que glorificar el nombre de Dios. Y si dentro de nosotros como empresas, dentro de la iglesia, dentro de los negocios, dentro de los proyectos, comienza a haber esas avenencias, tienes que solucionar ese conflicto. Dígale que está a su lado, tienes que solucionar. Porque para la iglesia no es una opción, tiene que hacerse. Porque tenemos que tener ¿qué? La unidad. ¿Cuántos creemos que somos iglesia? ¿Somos la iglesia de Jesús? ¿Qué tiene que haber? ¿Qué tiene que haber? Diga, tiene que haber unidad. En línea, tenemos que tener en cuenta que Dios nos llamó a tener la unidad y no es fácil. Salió por un lado, salió por otro, pero el propósito es el mismo, Cristo. Ellos iban a predicar. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Váyase conmigo a Colosenses 4:10 y nos vamos luego a Timoteo. Colosenses 4:10. ¿Qué dice la palabra? Dice, Aristarco, mi compañero, está hablando Pablo, dice, Aristarco, mi compañero de prisión, os saluda. Y Marcos, mire, Juan Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, ¿a qué? ¿Qué dice? Si fuera a vosotros, ¿qué dice? Pero usted dice,
No, si va a ir a tu casa ni lo vayas a recibir. Ese es chismoso. ¿No le pasa? No, no, vino un amigo, una amiga. No, a ese no le vas a ni a brindar la atención. ¿Por qué? Porque ese es como malgeniado. No. Mira lo que hizo el apóstol Pablo. Si va Juan Marcos, recíbalo. Un hombre y una mujer que tienen claro el propósito divino. Un hombre y una mujer que tienen claro el propósito divino, que saben que Dios es su Señor, que saben que tiene un principio de adorar a Dios, no va a permitir que nada lo desenfoque del llamado que Dios le hizo. Si sabes a qué viniste a la iglesia, cuando asistimos y nos congregamos en este lugar, nuestro fin es adorar a Dios. ¿Estamos o no estamos? Nuestro fin es venir a cantar a Dios. Nuestro fin es venir a recibir una palabra de parte del Señor. Nuestro fin es compartir y hablar de Jesús. Cuando hacemos una actividad, nuestro fin y nuestro objetivo es hablar de Jesús. Entonces, si en esta acción o en esta obra o en ese quehacer pasó una dificultad, tenemos que entender que es nuestro deber solucionar el conflicto. ¿Por qué? Porque nosotros somos el ejemplo para la sociedad de unidad y la iglesia tiene que estar ¿qué? Unida. Entonces no podemos permitir que el enemigo venga a dañar tu corazón. Si viniste a adorar a Dios, si viniste a exaltar a Dios y el de la puerta no te saludó, no, tú puedes afectarte porque tú viniste a adorar a Dios. Si de pronto hubo una situación que no funcionó en un evangelismo, en una salida, en una actividad, tú no puedes decir, no, es que yo como me sentí mal, como que no me sentí bien, entonces yo la verdad no voy a ir a la iglesia, es que esa persona me hizo sentir como mal. No está bien que tomes esa decisión. Tú tienes que entender que Dios te llamó y no eres perfecta, ni yo soy perfecto, ni somos perfectos, porque iglesia perfecta no existe. Tienes que venir a la iglesia, tienes que buscar la solución, porque si no, no vas a poder adorar a Dios conforme manda el Señor. ¿Me estoy explicando? ¿Tú cómo venías a levantar manos, a adorar a Dios, cantar a Dios, pero estás resentido con el de la puerta? ¿Estás resentido con el de adelante? No, eso no glorifica a Dios. Tiene que haber ¿qué? Unidad. Cristo dejó la iglesia para mostrar la unidad. Cristo dejó la iglesia para que nosotros seamos unidos. Entonces, ¿cuál es la situación? Buscar la respuesta, buscar la solución. ¿Qué es lo que está pasando en la empresa? Mi empresa somos cristianos, en mi empresa está la secretaria, el contador. Entonces, pero hubo una dificultad. Pronto busca la solución. No permitas porque tu empresa va a crecer y se va a multiplicar cuando haya unidad, cuando haya sanidad, cuando seamos conscientes de que lo que hacemos lo construimos para un solo Dios. ¿Estamos o no estamos? Entonces, hoy quiero decirte, la unidad es importante en la iglesia, porque si hay unidad, reflejamos a Jesús. ¿Listo? Vamos, continuemos. ¿Qué te ayuda? Los conflictos. Escúchame, los conflictos que hubo. Los conflictos no siempre destruirán la unidad. Al contrario, la pueden fortalecer. Hey, escúchame. Los conflictos que tú tengas en la empresa, en la iglesia, con personas cristianas o creyentes, no te tienen que llevar a destruir tu conocimiento, tu crecimiento espiritual. No, al contrario, te tiene que llevar a fortalecerte. Si yo entendí que con ella no me entiendo, si esa persona, mira, hablamos de una cultura de unidad, pero resulta que yo, si soy permisivo frente a un grito, como pastor Antonio, yo nunca lo grito a usted, ni me gusta que me griten. Les he contado que cuando a mí me gritan o me alzan la voz, automáticamente dentro de mí se activa un chip, porque tiene que ver con una de mis heridas de mi niñez. Yo inmediatamente bloqueo eso y me hago a un lado. Automáticamente me separo y dejo que pase porque mi emoción se ve afectada. Entonces yo a nivel personal yo no lo voy a gritar. Como iglesia Hechos Panamericanas, dentro de la iglesia no acepto ni aceptaré que un miembro grite a otro miembro, porque no podemos ser permisivos frente a eso. No permitas que en tu empresa se griten. No permitas eso, porque tú si lo estás permitiendo, vas a hacer de eso una cultura. Y nuestra cultura es unidad, es de respeto, es amor, es cuidado. ¿Estamos? Pero si tú, qué tonto y vos, y no sé, no, aquí no se permite eso. Pero es que no, porque nos tenemos que colocar, porque lo que tú permites el día de mañana se vuelve costumbre y se va a seguir repitiendo. Si hay un chisme, tienes que cortarlo ya. Ven, hablemos. ¿Qué pasa? No me saludaste, me hiciste sentir mal. ¿Qué está pasando? Cuenta, hablemos. Y tenemos que usar palabras empáticas, diga empáticas. Tengo que ser empático.
Porque tal vez hubo un malentendido dentro de la empresa, hubo un malentendido dentro de la iglesia, hubo una falta de comprensión. ¿Qué pasó? No, es que tú me alzaste la voz y no me gustó, me hirió, me sentí mal. No, es que tú me dijiste y me metiste en este comentario, no me gustó, ven. No, es que yo entendí esto, no, es que tú fuiste, no, no. Dentro de la iglesia, la iglesia es el modelo de lo que es el reino de Dios en la tierra. Por tanto, la iglesia no le es opcional. La iglesia tiene que manejar la unidad, diga unidad. Tiene que manejar la unidad. Tienes que manejar. No, es que lo que pasa es que estaba sentado ahí y no me saludaste, me torciste la cara. Es que en la empresa, cuando entraste, ni siquiera llegaste y saludaste. Ven, ven. Aquí hay una frase tremenda: que el que llega, saluda. Por tanto, te invito a que cuando llegues, sea el problema que tengas en casa, sea la dificultad que tengas, llegaste al trabajo, llegaste al lugar, llegaste a la iglesia, por lo menos di buenos días, hola, ¿cómo estás? ¿Por qué? Porque nadie sabe lo que te está pasando, porque no somos adivinos. Nadie sabe lo de nadie, pero sí debemos ser conscientes que en mi empresa, en mi casa, en mi familia, en nuestra iglesia, debemos reflejar a Jesús. Diga, reflejar a Jesús. Diga, voy a reflejar a Jesús. ¿Cuántos quieren reflejar a Jesús? Tú y yo tenemos que reflejar a Jesús. Tiene que ser un patrón dentro de nuestra iglesia, mostrar a Jesús. Eso es lo que tiene que ser como iglesia. Ser consciente de mostrar a Jesús. Ser consciente de que las personas vean la unidad de Cristo. No puedes tú decirme que eres cristiano o cristiano. Es normal que te hieran, es normal que te hieras, pero tú no te puedes quedar con la herida, porque si no te sanas, te vas a dañar y al final se va a enconar y hasta te pueden amputar. Es por eso que muchos miembros se van de la iglesia, porque los tienen que amputar, porque se hirieron y no se sanaron. Dígale que está a su lado, no te vayan a amputar, dígale. Entonces, el conflicto te lleva a crecer, el conflicto te lleva a escuchar. El conflicto te lleva a madurar, a corregir y a restaurar. Romanos capítulo 18, versículo 13. Romanos. El conflicto te tiene que llevar a escuchar, a crecer y a madurar. Yo le he enseñado a mi equipo, desde mi liderazgo, desde mi grandeza, yo no permito que entren ni invadan mis emociones. Yo no me voy a afectar. Yo tengo que tener una comunión con Dios. Y si tú estás de mal genio o tienes un problema, ese es tu problema, no es mi problema. Y como líderes les he enseñado, los verdaderos líderes solucionan el conflicto y no los acrecentan. Los verdaderos líderes no echan más gasolina al fuego, lo apagan. Los verdaderos líderes tienen que tener esa capacidad desde su liderazgo de saber tener ese fruto del Espíritu Santo, dominio propio. Dígale que está a su lado, dominio propio, dígale. Dígale, dominio propio. Con el dominio propio yo digo, listo, ven, sentémonos, hablemos. ¿Qué pasa? No me siento bien. Siento que llegué a mi grupo de oración y hay una dificultad con la anfitriona. La anfitriona me recibió como mal. El líder lo vi como cargado, como mal. Y ese líder, y la Biblia dice, ¿podrán ir dos juntos si no están de acuerdo? No. Ahora, el líder tiene que ser clave. Porque si el líder no es clave, es conciliador, se puede convertir en 6 cosas: aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma. El que coloca, ¿qué? División en los demás. Lo que más aborrece Dios es el que lleva y el que trae. Yo no puedo andar llevando un comentario a alguien que no lo puede solucionar. No, es que si miraste, es que si dijo, es que aquello, es que el trabajo es que ella llega tarde y mira, siempre le dejan que llegue tarde y a ella no le dicen nada. Pero a mí si llego tarde, entonces siempre me colocan una nota. Es que, mire, vaya y hable con la cabeza. Dígale, mire, yo no estoy de acuerdo que esa persona llega tarde y nunca le dice nada. Y en mi caso, pero si tú comienzas a hablar dentro de los compañeros de trabajo, dentro de las personas del grupo, ¿qué va a pasar? Vas a contaminar. Y una persona contaminada contamina a los demás. Una papa podrida, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con una papa podrida? Dígale que está a su lado, no seas como papa. Claro, porque si tú y yo no corregimos ni nos sanamos, vamos a seguir enfermando a otros. Tenemos que trabajar eso. Nos llamó Dios a vivir en unidad. Y tenemos que glorificar el nombre de nuestro Dios unidos. Dice, porque si vivimos conforme la carne, moriremos. Pero si vivimos conforme el Espíritu, ¿qué pasa? Viviremos. ¿Cómo quiere vivir? ¿Carnal o espiritual? ¿Cómo quieres vivir? ¿Carnal o espiritualmente? ¿Cómo quieres vivir? Espiritualmente. Porque una persona carnal vive amargada. Un carnal vive amargado. Un carnal todo le ve problema.
Dígale que está al lado, no seas carnal, dígale. Dígale, no seas carnal. Mira, muchos de los conflictos son malos entendidos. Una mala, suponemos ciertas cosas. No te entendiste, no supiste explicarlo, no supiste hablarlo. Escúchame, y lo que tú ves es el reflejo de algo que no ves. Lo que tú estás viendo ahí, lo que estás mirando en ese momento, las mujeres son mucho más expresivas. ¿Sí sabía eso? ¿Usted sabía que las mujeres tienen la opción, hombres, entendamos esto, las mujeres tienen una capacidad de memorizar y guardar y acordarse? Es que esto ya me la hizo una vez. Es que en esa salida que tuvimos también fue igual. Uno de hombre dice, "Ah, yo ni me acuerdo, sí, sí, ¿no se acuerda esto? Gracias a Dios no me acuerdo. Lo que pasa es que Dios hizo a la mujer con esa bendición de poder recordar. Pero hoy quiero decirte de parte del Señor, mujeres y hombres, aprendamos a perdonar, aprendamos a soltar, porque si no perdonamos ni soltamos, afectamos la unidad de Cristo. Dígale que está a su lado, no afectemos la unidad de Cristo. Dígaselo, dígaselo. Malos entendidos, mala comunicación, la mala comunicación. A veces nosotros no tenemos una manera de comunicarnos. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos enseñaron a comunicarnos en casa? A mí no me enseñaron a comunicarme. A mí me ha costado y he aprendido a comunicarme. En mi casa cuando yo era muy pequeño, cuando era pequeño, cállese, no moleste, Chito, a ver, no friegue. Y así fuimos creciendo. Y cuando había un problema o una dificultad, la pregunta es cómo resolvían los problemas en casa. Mi papá cómo resolvía los problemas cuando habían dificultades, a los puños. Mi mamá también, yo por ahí más de una vez la vi como enojada. Y entonces yo le pregunto, ¿cómo resuelves tú tus problemas? Entonces, cuando llegamos a la iglesia, esta persona resuelve los problemas a los puños, este otro resuelve los problemas dialogando. Cada uno resuelve según cómo aprendió. ¿Cómo resuelves tú? Dígale que está a su lado. ¿Cómo resuelves las dificultades? En línea, ¿cómo resuelves las dificultades? ¿Cómo resolvemos? ¿Cómo resolvemos los malos entendidos? ¿Cómo resolvemos una mala información? ¿Cómo la resolvemos? Aislándome. Cuando tú te aíslas, tienes que darte un espacio para restaurar. Porque si tú te aíslas y no restauras, vas a quedar herido. Y una persona herida va a dañar y va a sangrar sobre otras personas. Tenga claro eso. Tenga muy claro. Entonces, sánate. ¿Tuviste un problema con el pastor? Sánate. ¿Tuviste un problema con la líder? Sánate. Mi problema es que yo tengo que sanar, yo no puedo estar enojado, porque voy a tener una dificultad con mi padre, porque el Señor me manda ¿a qué? A vivir en unidad. ¿Estamos o no estamos? Vamos, continuemos. Las heridas del pasado, aún no sanadas, son lo que muchas veces vemos en el reflejo. Ojo con esto. Tú lo que miraste ahí fue una herida no sanada. La reacción de ese hombre o de esa mujer, tú tienes que ser consciente, fue algo. Porque nosotros reaccionamos desde lo que aprendimos y desde lo que vivimos. Entonces, estamos aquí en iglesia, o estás en la empresa, o estás en el negocio, o estás en alguna parte, y esa persona, yo no sé, pero ¿usted ha visto la serpiente cómo reacciona cuando uno le pisa la cola? Usted písele la cola a la serpiente hay que pisarle ¿qué? La cabeza. Pero si usted pisa la cola de la serpiente, ella voltea y te pega tu mordida. Sabes, así hay personas dentro de la iglesia, dentro de la empresa, dentro de los negocios, dentro de la vida que está herida. Y entonces, ¿qué pasa? Prum, lanza, lanza, lanza. Tú no permitas que te dañe a ti, pero ora para que esa persona sea restaurada y sanada. Ora por él, porque nuestro deber es restaurar, nuestro deber es ser conciliador. Dice la Biblia, el reino de los cielos es de quién? De los pacificadores. Así dice la palabra. Entonces debemos ser ¿qué? Objetivos, buscar la solución. ¿Cuál fue el inconveniente? Mi problema no es con una persona. Alguien llegó tarde. Voy a dar un ejemplo. Llegó tarde a la iglesia. No llegó temprano. No hubo quien abra las puertas. No le dejaron la llave. Yo no voy a decirle, es que tú eres un tonto, ignorante, es que vos sos un vago, es que vos sos un irresponsable. No.
Yo tengo que entender que esa persona, primero, tengo que preguntarle, ¿qué le pasó? ¿Se durmió? ¿Se durmió? O sea, tuvimos un inconveniente. ¿Cuál fue el inconveniente? Que no se abrió la puerta. Pero entonces, si yo vivo con Cristo, el Espíritu Santo mora en mi corazón, yo me siento con esa persona y arreglamos el problema, pero no estoy dañándolo ni afectándolo delante de la congregación. No, es que el hermanito Julano de tal es que él es un dormilón. No, es que él es así, es que la mamá nunca le enseñó. No, eso no le queda bien dentro de la iglesia, porque la iglesia tiene que modelar la imagen de Dios y la imagen de Dios se llama unidad. Y como cuerpo tenemos que cuidarnos unos a otros. ¿Qué tal si el dedo dijera, voy a pincharme el ojo? A ver, pinches el ojo, a ver qué siente. Pinche ojo, ¿no? Pinches el ojo. ¿Qué pasa? Porque el cuerpo tiene que cuidarse. ¿Para qué Dios te dio este dedo? ¿Para qué Dios te dio los ojos? ¿Para qué Dios te dio las partes de tu cuerpo? No es para dañarnos. Ahora, tienes que sanar tus heridas. Y escúchame, no es venir a una escuela, no es venir a una clase, no es venir. La vida se construye diariamente y las heridas se trabajan constantemente. Aprende a trabajar constantemente. ¿Qué pasó? No me saludó, no me sentí bien. Me alzó la voz, me gritó, me aisló, no me tuvo en cuenta, no me llamó. ¿Qué pasa dentro de mi corazón? Soy el pastor, soy el líder y para mí como pastor tengo una gran responsabilidad y es liderar una congregación. Y una de las cosas más difíciles de liderar una congregación es muchas veces entender a cada una de las personas y hoy en día comprender cada una de sus historias. ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es tu historia? Tú ya conoces mi historia, pero yo no te conozco tu historia. Y tú me ves por allá y de pronto así todo azaroso. Y yo también te veo bien azaroso, par de azarosos. Estamos ¿qué? Heridos. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a la unidad de Cristo y restaurarnos, porque el corazón que alaba a Dios no puede mantenerse dividido. ¿Listo? Y para ir cerrando mensaje, Proverbios 6, 16 al 19. Lo que no hablas, mañana puede convertirse en distancia. Lo que no hablas, mañana puede convertirse en distancia. Y el conflicto no resuelto se puede convertir en una herida silenciosa. Vuelvo y lo repito. Lo que no hablas, mañana puede convertirse en distancia. Uno va distanciándose, se distancia, ¿sí o no? Ya no nos quedamos en el culto. Ya en la empresa terminó el trabajo y fue el primero que salió. Va al distanciamiento. Mire, ponga cuidado con eso. Si esas son las señales que usted tiene en su equipo, usted o yo lo hemos hecho, es porque necesariamente necesitamos trabajar algo. El conflicto no resuelto se puede convertir en una herida ¿qué? Silenciosa. Fernandito, ¿en una herida qué? Silenciosa. Diga, ¿no tienes una herida silenciosa? Pregúntale. Puede ser que tengas una herida silenciosa. Pues no, yo a la reunión suya ya no voy, pastor. No, es que yo por usted fuera, pero es que el hermanito, la hermanita. No, es que yo a la casa de mi suegra yo ya no voy. Donde mi suegra no, a mí no me gusta ir. No, es que yo donde mi hermana ya no voy, ya evito ir para evitar problemas. ¿Sí te das cuenta? Es porque hay un área que está afectada. Pero hoy el Señor te dice a ti, me dice a mí, tenemos que trabajar la unidad. ¿Cuántos quieren trabajar la unidad? ¿Somos conscientes que necesitamos glorificar a Cristo? Necesito glorificar a Cristo. Y como su pastor le quiero enseñar, trabajo por una iglesia sana, trabajo por una iglesia que glorifique a Dios, trabajo por una iglesia que mostremos el modelo de Jesús. Y la gente de afuera en una organización simplemente tiene protocolos y normas. La iglesia no tiene opción, tiene que trabajar la unidad. No es si quiere, le toca trabajar la unidad. Tenemos, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no me estoy uniendo? ¿Por qué me siento aislado? Mira lo que dice la palabra del Señor en Corintios, capítulo número, vamos a leer Corintios, ¿acaso, perdón? Busquemos Corintios, el ojo. ¿Acaso el ojo le dice a la mano o la mano le dice al ojo? Perdió mi cita bíblica. ¿Ya está en pantalla? No sé si me la tienes por ahí. 1 Corintios 12:21. Lea conmigo, por favor. 12:21. El ojo no le dice a la mano,
¿Qué le dice? Mire, el ojo no le dice a la mano, mire, yo hoy tengo una lagaña en el ojo, un ejemplo, ¿no? ¿Qué tal yo queriéndome sacar con el pie la lagaña? No lo voy a hacer. Escúchame, no lo voy a hacer. No puedo. Yo necesito de mi mano. Dentro de la iglesia tiene que tener claro esto. Los otros nos vamos a necesitar siempre unos a otros. Y si no nos estamos necesitando, si ya eliminaste a alguien, yo más bien no le vuelvo a hablar a ella. Yo más bien no le vuelvo a hablar a ella. Si es la iglesia, si es una empresa, si es una familia, ¿tú te imaginas papá y mamá no hablándose? ¿Tú te imaginas hijos con mamá o con papá no hablándose? ¿Tú te imaginas entre hermanos no hablando? Lo más harto de los papás es ver los hermanos peleados, ¿sí o no? El uno por un lado y el otro por el otro. Entonces, la pregunta es, ¿qué modelo aprendiste en casa? Y si tienes un mal modelo, bienvenido. En Cristo tenemos que cambiar, no es opcional, porque reflejamos la unidad de Cristo. ¿Por qué tan silenciosos? Vamos a trabajar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Listo? Y para ir terminando, vamos a Proverbios, le dije, Proverbios, capítulo 6, 16 al 19. 6, 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Dale, flash, flash. 17. Los ojos altivos, mira. ¿Cuántas altivas o altivos hay aquí? Trabajemos eso. Dios nos tiene que ayudar. La lengua mentirosa. ¿Cuántos mentirosos? Le dije, un líder no aumenta el conflicto. Los líderes minimizan conflictos. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Dale. El corazón que maquina ¿qué? Pensamientos inicuos. Los pies presurosos para correr a hacer el mal. Dale. El testigo ¿qué? Falso, que habla mentira. Cuidado con eso. Y 6 cosas aborrece Dios. Y aunque 7 abomina su alma. El que coloca ¿qué? Discordia entre los hermanos. Hoy quiero cerrar esta mañana. La unidad de Cristo se ve afectada cuando nosotros generamos discordia entre uno con otro. No seas de los que lleva para acá y trae para acá. Supiste algo que no estuvo bien, se dijo, se habló, literalmente les he enseñado, busquen la solución. Esa es una de mis frases que le he enseñado. El chisme se lo lleva a quien puede solucionarlo, porque si usted lo lleva a otra persona, le es pecado, porque él no puede solucionarlo y daña el corazón del otro. Y Dios no nos llamó a enfermar ni a dañar corazones, nos llamó a restaurar relaciones. Tenga cuidado con eso. No soy monedita de oro para caerle bien a todos. Soy consciente de eso. Ni usted tampoco, pero dentro de la iglesia, dentro de la empresa, dentro de los proyectos, dentro de los negocios, necesitamos ser conscientes que necesitamos reflejar la unidad de Cristo. Y esas áreas que están mal, que afean mi personalidad, dígale que está a su lado, otra frase, que afea tu personalidad, dígale, dígale. ¿Sabe cuál era mi dificultad? Yo se lo he enseñado, mi esposa, ¿no? Que le decía, chocolatina, te derrites por nada. Era una herida que tenía ella. Hasta que no sanó su herida, siguió siendo una chocolatina hasta el momento que hizo cambios en su vida. Hay gente que se resiente, hay gente que se daña, hay gente que por todo se incomoda. Mire, para mí como pastor, estar delante de ustedes y en línea hoy en día, poder estar ahí es aún mucho mayor la responsabilidad que manejamos. Porque la palabra que yo puedo lanzar para ti pues es una palabra normal, pero para el que está acá, si está herido, puede ser algo que lo daña más. Hablarte de un tema para unos puede ser edificante, para otros desde su herida puede ser destructivo. 6 cosas aborrece el Señor, y aunque 7 abomina su alma. El que coloca ¿qué? División entre los hermanos. El que coloca avenencias en la empresa. El que coloca contienda. Mira, hay problemas o conflictos en casa. Hay problemas o conflictos con mi esposa. Yo tengo que cuidar el corazón de mis hijos. Porque si yo no cuido el corazón de mi hija o de mi hijo, puede afectar la relación con papá o con mamá. Y la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Y a veces un hijo puede deshonrarlos porque tuvo una papá o una mamá que lo que hizo fue dañar el corazón. Cuidemos corazones. Y para terminar,
Váyase conmigo, por favor, a Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5, 22. La unidad requiere morir al yo. Hey, la unidad, tener una iglesia unida, requiere morir al yo. ¿Morir a qué? Al ceder espacio. Ceder, voy a ceder. Vamos a cambiar, vamos a tener un hogar bonito. ¿Cuántos dicen amén? No voy a alimentar, dice la Biblia, la palabra blanda aplaca ¿qué? La ira, la palabra blanda. No seas necio, no seas necia, no respondas igual al necio. Si él te dijo tonto, estúpido, ignorante, Dios te bendiga. Si él te dijo, vos no sirves para 3 cosas, internamente dice, y vos menos, pero expresas con tu boca. Dejemos eso así, porque el que tiene a Dios prefiere glorificarlo a Él antes que encender el fuego. Pide perdón. ¿Cuántos de los que están aquí nos cuesta pedir perdón? Levante la mano, sin vergüenza. Es duro pedir perdón, es duro. ¿Por qué? Porque juega nuestro orgullo, juega la manera como nos enseñaron. No vaya a agachar la cabeza, no se vaya a dejar, ¿se acuerda? No se deje. Usted no es tonto, no se vaya a dejar. ¿Usted por qué tiene que hacerlo? Pero el que está en Cristo, nueva criatura es. Reconocer que me equivoqué. Reconozco que me equivoqué. No hice las cosas como debía haberlas hecho. Me equivoqué. Tal vez no me di cuenta, no entendí, no comprendí lo que me querías decir. Otro, suelte el orgullo. Deje de ser orgullosa, deje de ser orgulloso. Porque a veces somos orgullosos. Y acuérdate que nuestros hijos ven nuestro mal proceder. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Piérdase una, porque todas las queremos ganar. Yo soy así, no quiero perderme una. Pero por amor a Cristo, tengo que muchas veces menguar para que tú crezcas. Porque tengo una congregación a la que modelo. Y más que la congregación, tengo 2 hijos que me ven. Y lo más tremendo es que si yo no cambio, ellos tampoco lo harán. Amén. Y termino, Gálatas 5:22. Más el fruto del Espíritu Santo es ¿qué? ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor. ¿Cuál es el amor? El amor cubre ¿qué? Multitud de faltas. Primero, ámate tú. Y porque nos amamos, reaccionamos de diferente manera. Gozo. Alégrate en medio de tus situaciones. No permitas que aflija tu espíritu. Hay personas que drenan. Dime a mí que tengo que trabajar no solo con ustedes, con más personas externamente, con las otras congregaciones, con los equipos del ministerio. Pero yo tengo que ser consciente que la paz que yo tengo, no permito que nadie me la afecte. No permitas que nadie afecte tu paz. Varón, no, llegaste a la casa, llegó tu esposa conflictuada, llegó tu hijo conflictuado. Métase una menta, chúpese una menta, tranquilo, descanse, hasta que se le pase su mal genio. No permita, ¿y qué? ¿Qué? ¿Te dieron alacrán allá o qué? Que llegas así. No alimente eso. No sabemos cómo llega él, no sabes qué problema tuvo, no sabes qué circunstancias están pasando, no lo sabes, desconoces lo que está pasando. Tú no sabes qué pasó en la casa, en la empresa, en el negocio. Llegó el empleado a tu trabajo, llegó ahí y tú lo ves todo mal geniado. Déjalo. Saludó, no saludó, espera. Pero sé un hombre que tiene el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia. Este es más loco. Paciencia. Benignidad. Responde bien. Bondad, es bondadoso. Seamos bondadosos con palabras. Diga, voy a ser bondadoso con mis palabras. ¿Cuándo quieren ser bondadosos? Llega a un lugar y sé bondadoso con las palabras. Hola, ¿cómo estás? Qué alegría verte. Qué bendición estar hoy. Sé bondadoso. Aunque la ves de mal genio, sé bondadoso con tus palabras. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad y fe. Amén. Y termino. El amor cubre multitud de faltas. La paz es la que sobrepasa todo ¿qué? Entendimiento. La mansedumbre evita responder con violencia y el dominio propio te ayudará a tener reacciones llenas del Espíritu Santo. Hoy quiero decirte a ti, iglesia, como su pastor, como su líder, es tiempo de que la gente de afuera conozca a Jesús a través de la unidad que mantenemos dentro de la iglesia.
Si afuera no ven unidad, no van a querer venir a la iglesia. Si afuera nos despedazamos entre nosotros, ellos no van a querer conocer a Jesús. Juan Marcos, Pablo, Bernabé, Silas, al final reconciliaron porque tenían un propósito: glorificar el nombre de Jesús. No sé qué área tienes que arreglar en tu casa, no sé qué área tienes que arreglar en tu grupo de oración, con tu anfitriona, con tu líder, no sé qué tengas que arreglar, malos entendidos, malas palabras, una frase que fue interpretada incorrectamente, pero recuerda, hazlo de una manera empática, lleno y llena del Espíritu Santo. Porque si está el Espíritu Santo, no vas a la defensiva, vas con el objetivo de reconciliar, porque necesitas modelar la unidad de Jesús.